Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Para ello vamos a ver unos conocimientos previos que usted debe tener. Lo primero que usted debe saber que esto se da en triángulos rectángulos, ¿verdad? Y recuerda el concepto de triángulo, que es una figura, un polígono de tres lados. Y donde uno de sus ángulos es un ángulo recto. Observe las imágenes, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo recto. Esta simbología representa que es el ángulo recto. Esta simbología representa que es el ángulo recto. Y esto representa el ángulo recto. Un concepto importante en esto es que usted puede distinguir la hipotenusa porque siempre está al frente del ángulo recto. Si yo quisiera decir, llamarla hipotenusa o nombrarla, bueno, en este caso es el valor de la hipotenusa. Nos dice que la longitud de la hipotenusa es 2K. En este caso, la longitud de la hipotenusa es K raíz cuadrada de 2. Y en este caso, la hipotenusa es 5K. En cuanto al triángulo rectángulo, usted tiene que tener dos aspectos importantes en cuanto a su lado. Que a su lado se le llama cateto y al lado más largo se le llama hipotenusa. ¿Ya? Los catetos, y lo podemos nombrar de dos formas: cateto mayor que sería este que está aquí, y cateto menor. Depende de la posición, o sea, dependiendo de los catetos, el más largo se le llama cateto mayor y el más corto cateto menor. Y al lado más largo del triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. Recuerde que la hipotenusa se encuentra al frente del ángulo recto. Observe esta imagen. En este caso, a la hipotenusa, si el ángulo este que está aquí, si lo llamáramos, le escribiéramos como el ángulo C mayúscula y a este como B mayúscula y a este ángulo que está aquí como A mayúscula, podemos sacar muchas conclusiones. Hay muchas formas de denominar entonces la hipotenusa. Bueno, en este caso, primero, la hipotenusa es esta que está aquí, que está al frente del ángulo recto. La puedo llamar de dos formas. La puedo llamar como C o la puedo llamar como el segmento BA. Al cateto mayor lo puedo llamar como B o como el segmento CA. Al cateto menor lo puedo llamar como A o como el segmento BC. Note usted que, observe, si el ángulo A está aquí, el lado opuesto yo lo denomino A. El ángulo B está aquí, su lado opuesto lo denomino B. El ángulo recto está aquí, que se llama C, su lado opuesto lo denomino C. Siempre me gusta recalcar que el ángulo recto no todo el tiempo se llama C. Se puede variar las letras, eso no hay ningún problema. Pero para cuestiones de comodidad para usted y de repente también para mí, vamos a fijar el ángulo recto como el ángulo C, pero haciendo la salvedad que ese ángulo yo lo puedo denominar con otro nombre. Y por supuesto, no cambia el concepto. Lo que sí cambiaría serían las fórmulas, dependiendo de la letra que ponemos. Pero el concepto o la esencia sigue siendo. Bien, pero vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se da en el triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero es el área del cuadrado sobre la hipotenusa, o en su esencia dice así. Dice que el área del cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los catetos. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Observe. Aquí tenemos la hipotenusa, aquí tenemos el cateto menor y aquí tenemos el cateto mayor. ¿Qué quiere decir? Dice, el área del cuadrado sobre la hipotenusa, o sea, esta área que está aquí, esta que está aquí, ¿verdad? Dice que C vale 5, en este caso en particular vale 6.
dice que esta área es igual a la suma del área del cateto mayor, del cuadrado del cateto mayor, más el área del cuadrado del levantado sobre el cateto menor. En efecto, usted si cuenta aquí los cuadritos da 25. Dice que eso es lo mismo que decir si yo sumara este 16 más 9, los cuadritos o las áreas que se forman aquí. Esa es la esencia la que debemos tener en nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere decir realmente el teorema de Pitágoras? En base a esto podemos deducir lo siguiente, que la hipotenusa, en este caso es cuando hablo de área, estoy hablando de ese cuadrado, todo esto que está acá. Pero cuando hablo de la hipotenusa, que es una longitud, o sea, la distancia que hay aquí, el valor de este extremo a este extremo, entonces yo la hipotenusa la puedo encontrar a través de la fórmula siguiente. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. O sea, el cateto mayor al cuadrado menos, más el cateto menor al cuadrado. Y los catetos yo lo puedo obtener a través de esta fórmula. Quiero que note algo. Cuando busco la hipotenusa, lo que está dentro del signo del radical se suma. Cuando busco un cateto, siempre voy a restar la hipotenusa menos el cateto dados. Es decir, si el valor, el lado que me falta es A, entonces me deben dar la hipotenusa menos el cateto, menos el otro cateto. Si estoy buscando B, entonces me tienen que dar la hipotenusa menos el otro y el otro cateto. Y esto es muy importante. Hasta aquí este primer video.